El doctor Simón Pachano, sociólogo, académico y columnista político, está hoy en la República.es. Quisiera que usted me ayude con su claridad de análisis y de expresión a entender qué está pasando en el panorama político. Ha habido en las últimas semanas el comienzo de la campaña electoral, es evidente que el gobierno ya está preparando la siguiente reelección del presidente Correa. Lo han traído a Dajic, parece que lo van a traer muy pronto a Bucaram. Crearon la Corte de Justicia. ¿Cómo ve el panorama? ¿Se está preparando un escenario para que Correa se perpetúe? Sí, evidentemente. Yo creo que además de estos factores que podemos conversarlos, lo de traer a ciertos personajes que pueden mover el escenario, me parece que hay un hecho que es altamente preocupante. Es la reforma que introdujo el presidente por medio del veto en el llamado Código de la Democracia. Mal llamado. Sí, es la ley de elecciones más la ley de partidos y más la ley de gasto electoral que se juntaron en una y le pusieron ese nombre. Y la reforma que hace el presidente, yo creo que es la reforma más antidemocrática que se ha hecho en todo el periodo democrático, en todo el periodo de los últimos 33 años, desde que el Ecuador inauguró su débil democracia. ¿Por qué? Porque esto limita la información de una manera absoluta. Porque lo que dice este artículo que puso el presidente, que además es inconstitucional, porque la Asamblea no discutió eso, por lo tanto él no podía introducir un tema de esa naturaleza. Pero lo que dice este artículo es que los medios se abstendrán de publicar cualquier cosa que puede interpretarse como favorable o desfavorable a los candidatos. Por lo tanto, si alguien dice que un candidato fue buen alumno en el colegio, en la universidad, o que fue mal alumno, está o siendo favorable o desfavorable. O si alguien dice que no tiene experiencia política y ante otro que sí tiene experiencia política, está siendo desfavorable al uno y favorable al otro. Por lo tanto, el problema no es para los medios de comunicación, el problema es para la ciudadanía, para los electores, que no van a tener información respecto a los candidatos. O sea, el ciudadano no va a saber si tal fue buen alumno o mal alumno, si tiene experiencia política o no tiene, si fue un hombre honrado o no lo fue. Claro, entonces en esas condiciones, ¿cómo vamos a ir a votar? ¿Cómo vamos a saber quiénes son? ¿Cómo vamos a saber qué méritos y qué deméritos tienen esas personas? Claro. Entonces, es una barbaridad esa reforma. Eso yo creo que es un anticipo precisamente de esta idea de asegurar la reelección del presidente. Los otros factores son estos que tienen que ver con la traída de personas. Si es que viene Abdalá Bucaram, yo creo que eso puede ser un cambio muy significativo en el panorama político nacional. ¿En qué sentido o por qué? En varios sentidos, porque Abdalá Bucaram es de los pocos expresidentes que juegan un papel fundamental en la política ecuatoriana y que puede desestabilizar la política ecuatoriana. Abdalá Bucaram no ha perdido gran parte de sus bases. ¿No ha perdido? Yo creo que no. Creo que en este momento sus bases están votando fundamentalmente por Alianza País, pero el momento en que él esté, posiblemente eso cambie, posiblemente haya un buen sector de esas bases que puedan retomar su vieja afiliación del partido roldosista, las redes clientelares que existen, pero yo creo que el gobierno no lo necesita. Me parecería un error del gobierno hacerlo precisamente por lo que señalaba antes, primero porque puede quitarle bases al gobierno, pero también porque Abdalá Bucaram es impredecible, no se sabe qué va a hacer. Puede ser que, como dijo su hijo, se comprometa a no ser candidato, pero ¿y si le aclaman las masas trigueñas, como decía algún candidato, qué va a hacer? Claro. ¿Va a decir que no? Él va a decir que sí. ¿Y no será el cálculo del gobierno traerlo a Bucaram para que rompa el control que sobre Guayaquil tiene Nebot y los socialcristianos? Sí, esa es una posibilidad, pero creo que el precio que pagaría por eso sería muy alto. ¿El gobierno? El gobierno. Me da la impresión de que el gobierno podría hacerse del control de Guayaquil, porque me parece que las fuerzas socialcristianas y Madera de Guerrero, en fin,
están muy debilitadas. Y creo que con un poco de trabajo del que es muy experto el presidente en campaña, en fin, podría ganar esa plaza, digamos así, ¿no? Sin necesidad de traerlo a Sin Bucaram. necesidad de traerlo, ¿no? Lo de Dajic me da la impresión que a veces, como sucede en la historia, es más bien un tema personal, una cosa de amistades y que hubo algún compromiso de carácter familiar de traerle a Alberto Dajic, porque Alberto no veo en qué pueda beneficiarle al gobierno. ¿Y podrá jugar algún papel político Alberto Dajic? Alberto Dajic podría jugar un papel político, sin duda. Yo creo que es también de los pocos políticos que obviamente tiene una mancha, pero que no tiene serias acusaciones. Si él logra aclarar lo de los gastos reservados, él podría instalarse en un espacio que está prácticamente abandonado, que es el de la derecha tradicional, digamos, ¿no? O una derecha un poco moderna sería la de Alberto Dajic. Pero claro, yo creo que ahí él mismo cometió un grave error, que fue el acogerse a digamos, este sobreseimiento, que no es sobreseimiento propiamente, sino dejar sin efecto el juicio. Es decir, Alberto Dajic no se le ha declarado inocente, pero no sabemos si él fue o no fue culpable en lo que se le acusó. No hay un veredicto, entonces eso le afecta enormemente. Si no fuera por eso, si él lograra dejar en claro ese tema, claro que podría ser una figura de la derecha ecuatoriana. Pero a corto plazo, ¿cómo para llegar a ser candidato presidencial? No, yo creo que no. ¿La toma de la justicia también es otro paso más hacia la perpetuación de Correa? Sí, yo creo que eso es obvio. Es uno de los aspectos más negativos de este proceso de la revolución ciudadana. Y yo creo que cabe recordar que cuando se desarrollaba la constituyente en Montecristi, no se le tocó a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo cuando estuvo Alberto Acosta de presidente. Él se negó a que se interviniera en la Corte. Cuando él salió, un asambleísta constituyente encontró una fórmula que no era intervenir en la Corte, sino reducir a 21 el número de miembros, que eran 31, si no me equivoco, en ese momento. 31 a 21. En el momento en que había que reducir, por lo tanto, se tenía que intervenir. Claro. ¿Cómo se hacía? Y entonces se inventaron lo del famoso sorteo. Y el sorteo era incluso denigrante para los miembros. Pero no solo eso, sino que había que considerar que esa Corte era lo mejor que podía tener el Ecuador en ese momento. Sin duda. No digo que hayan sido una maravilla todos sus integrantes, posiblemente muchos de ellos tenían problemas de diverso tipo, pero recordemos que esa Corte fue hecha con veeduría internacional presente aquí, claro, con el señor Depuy, presente Garzón. todo el tiempo, con Naciones Unidas atrás, con la OEA, con la vigilancia de la ciudadanía en general. Fue un proceso muy complejo y yo diría transparente. Y luego se hizo algo relativamente similar en otro órgano de justicia que es muy importante, que es el de vigilancia constitucional, que es la Corte Constitucional. Que hubo un error en las transitorias y en el llamado documento de proceso de transición, y que no se establecía qué iba a pasar con la Corte hasta que se nombrara la nueva. Y los miembros del Tribunal Constitucional se autocalificaron como Corte. Entonces se violó la Constitución. Por lo tanto, tenemos una situación anómala y una situación que hace prever que todo eso hace pensar más bien, que todo eso más bien fue buscado para ir controlando los órganos de justicia, que son muy importantes en un país como Ecuador, en donde hay la politización de la justicia, pero sobre todo la judicialización de la política. Exacto, se persigue con jueces a los críticos, a los adversarios. La izquierda parece que está agrupada, está en este momento operando conjuntamente los diferentes sectores. ¿Puede ser un contrapeso a Correa?
Sí, yo creo que el mayor contrapeso puede presentarse desde la izquierda. Si es que la izquierda que se desprendió de Alianza País, o sea, digamos, para ponerles nombres de quienes la encabezan, Gustavo Larrea, Alberto Acosta, el grupo de ruptura de los 25, si ellos logran identificar adecuadamente un buen espacio de alianzas, de convergencia de diversos sectores, si es que se van desde la izquierda hasta el centro, digamos así, yo creo que puede ser una preocupación para Rafael Correa. No, pero no le pueden ganar. Pueden ganarle. ¿Pueden ganar? Sí. O sea, ¿usted no lo ve a Correa como garantizada su reelección? No. Yo creo que obviamente Rafael Correa es un fenómeno político, tiene un liderazgo muy fuerte, es una persona que hace 30 o 40 años no hemos tenido en Ecuador de mantener niveles de apoyo muy fuertes, en fin, pero eso no significa que él tenga garantizada la reelección. Es probable que pueda ser vencido y me da la impresión a mí que quienes pueden vencerlo son estos sectores. No creo que puedan vencerlo los sectores de derecha o sectores de centro derecha, porque, entre otras cosas, esos sectores no han modernizado su planteamiento y lo que ofrecen es un retorno al pasado. Y creo que si algo hay que entender de este proceso llamado la Revolución Ciudadana, es que la gente ha querido un cambio. Lo que tiene que hacerse es más bien pensar una forma de responder a esa demanda de cambios, pero con libertades, con tolerancia, con pluralismo, sin intervenir en los otros poderes, en fin. Claro, es decir, la derecha no tiene posibilidades de tomar el poder a corto plazo, la izquierda sí, Correa no tiene asegurada su perpetuación. Yo diría la izquierda hacia el centro, ¿no? Si es que es un amplio abanico. Si no es eso, la izquierda volverá a recluirse en sus bastiones y en eso se quedará, ¿no? Y me refería sobre todo, decían los grupos que han salido de Alianza País, pero también hay que pensar en los que nunca estuvieron, como los movimientos sociales, por ejemplo, la CONAIE, movimientos de otro tipo, urbanos, en fin, que en el Ecuador han sido muy fuertes, han sido muy importantes y han jugado un papel fundamental en todo el periodo democrático. Creo que dieron ya una muestra de su presencia y de su peso en la consulta popular de mayo del año pasado. Si uno mira en dónde perdió Rafael Correa en su consulta, fue en las provincias en donde hay más presencia de la izquierda y más organización social. Y entonces esa puede ser una fortaleza para esos sectores, ¿no? Perfecto. Doctor Pachano, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante que nos aclare el panorama como usted lo ve. Gracias por haber estado aquí. Gracias. El doctor Simón Pachano, académico, sociólogo, columnista, articulista, analista político, hoy en la República.es.